Hey, ¿qué pasa, estrategas? Bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a hablar de mi experiencia corriendo la Maratón de Madrid. Como prueba, pues está la medalla con mi nombre, pero como el móvil está grabando en modo selfie, pues se ve todo del revés. Voy a contar mi experiencia de por qué decidí apuntarme, el proceso de preparación y la carrera en sí. Pero lo que realmente quiero compartir con vosotros es todo lo que he aprendido de este proceso, porque creo que es lo que realmente puede ayudar. Entonces, ¿por qué decidí apuntarme a la carrera? Pues hace 2 años conocí a Dani, el padre de Paula, que es mi mejor amiga, y él corre maratones. Así que después de hablar con él, dije súper convencida, yo, antes de terminar la carrera, corro una maratón. Y a los 5 minutos me cagué y me retracté. Pero esa idea que había dejado aparcada no la olvidé del todo, sino que seguía por ahí. Por otra parte, yo tenía un conflicto interno. Mi conflicto era que yo siempre he sido una persona súper deportista que vivía jugando al fútbol, pero al empezar la carrera, al empezar medicina, dejé el fútbol de lado. Y aunque sí que iba de vez en cuando al gimnasio, hacía calistenia o salía a correr, nunca era constante. Siempre era algo como, se terminan los exámenes, hago ejercicio, llegan los exámenes, fuera ejercicio. Y eso me estaba generando un conflicto interno entre mi autoconcepto de soy una persona deportista con un buen físico no solo de aspecto, sino un físico funcional, un físico que me permitía correr más de 1 kilómetro sin morir en el intento. Y por otra parte estaba la realidad. Y la realidad era que estaba siendo súper inconstante y que además cuando salía a correr hacía 1 kilómetro y ya estaba cansada, hacía 3 kilómetros y estaba, vamos, con la lengua afuera. Entonces, ese conflicto me estaba generando mucha frustración, cada vez más y más y más. Hasta que finalmente en diciembre de 2024, es decir, del año pasado, llegué a un punto de inflexión, un punto de decir, no puedo seguir así, se acabó. Así que decidí que en 2025 hacer ejercicio iba a ser mi prioridad. Y pensé, ¿cómo puedo asegurarme de eso? ¿Cómo puedo obligarme a ser constante? Y en ese momento me llegó esa idea que había dejado aparcada de haz una maratón. Así que tomé la decisión de apuntarme a la Maratón de Madrid de 2025. Sin embargo, cuando lo fui a hacer vi que era el 27 de abril, es decir, tenía 4 meses para pasar de hacer 3 kilómetros con la lengua afuera a 42. Y claro, me entraron las dudas otra vez. De hecho, estuve 2 días dudando un montón de abro el ordenador, meto mis datos y justo antes de darle a confirmar, decir, espera, vamos a pensarlo de nuevo. Y así una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En ese momento de dudas, pues cada vez me estaba cansando más. Porque era como, vale, yo he dicho que voy a hacer esto, sé coherente con tu palabra y haz esto. Entonces, por eso, por esa parte, me generaba malestar el no ser coherente con lo que había dicho que iba a hacer. Y por otra parte, me dediqué a buscar en internet si se puede o no se puede preparar una maratón en 4 meses. Y decía que sí, pero que era bastante conveniente que hubieras hecho media maratón antes. Y claro, no era el caso. El caso era que yo llevaba 2 años sin hacer ejercicio de forma constante y mi nivel físico en ese entonces era bastante deficiente. Luego, en ese proceso de duda llegó a mi vida un vídeo que me hizo cambiar el chip. Es de un chico, Diego Moreno, que es un youtuber cuya filosofía de vida me gusta mucho. Y él lo que hacía era correr una maratón en Crocs y sin entrenar para eso. Sí que era un chico deportista, pero lo máximo que había corrido eran 14 kilómetros.
Entonces yo dije, vale, si este chaval puede hacer eso, yo en 4 meses me puedo preparar la maratón. Y me terminé apuntando. Otro de los motivos por los que me apunté era mi ego diciendo, quiero formar parte del 1% de la población que ha corrido una maratón. Entonces, ¿qué reflexiones podemos sacar de este proceso? La primera es, intenta ser coherente con tu palabra. La segunda va más sobre mi filosofía de vida de vivir al límite. Sergio Fernández tiene una metáfora muy buena que dice, si tú vas con el coche por una curva y el límite de velocidad, el de la señal, es 60, realmente si vas a 61 km/h no te vas a salir de la curva. Si vas a 62 tampoco, ni a 70. Sí que llega un punto, me lo estoy inventando, a los, yo que sé, 90 km/h, imagínate que sí te sales de la curva, pero entre la velocidad a la que te sales de la curva y la que te marcan, hay un margen bastante amplio. Pues mi filosofía de vida es vivir en ese margen. Hay veces que pones demasiadas cosas en tu vida, digamos, y te terminas chocando, pero aún así haces muchas más cosas que si te limitases a ir a 60 km/h. Obviamente no estoy diciendo que haga esto con el coche porque entonces sí que te estás jugando la vida de forma literal, pero para el resto de cosas sí que me gusta vivir en ese límite. Por otra parte, otra reflexión es que busques un motivo para hacer las cosas. Una frase que tiene Nietzsche que me gusta mucho es algo como, quien tiene un porqué puede soportar cualquier cómo. Y es que si realmente tienes un motivo que te importa, hacer las cosas te va a resultar mucho más fácil. ¿Qué diferencia hay entre mi yo de hace 4 meses y mi yo de estos 4 meses? ¿Qué diferencia hay entre mi yo que era inconstante y mi yo de estos 4 meses que sí que ha sido constante? Realmente la única diferencia ha sido el motivo por el que estaba haciendo las cosas. Y es que si todos sabemos que hacer ejercicio es bueno para tu salud, te hace sentirte mejor y todo eso, pero para mí se ve que no era suficiente, que tenía que buscar un motivo aún más grande. Y en este caso fue la maratón. Y como última reflexión de el por qué me apunté, es el pon el ego a trabajar a tu favor. Uno de los motivos por los que me apunté era ese, quiero pertenecer al 1% de la población que ha hecho una maratón. Y pues ese ego lo puse en favor de mi objetivo este año es ser constante. Sin embargo, todavía no he decidido si este poner el ego a trabajar a tu favor es algo realmente bueno. Es algo que es una idea con la que voy a continuar al final del vídeo. La segunda parte es la preparación. ¿Cómo me preparé yo la maratón? Pues la verdad es que no lo he hecho con ningún entrenador personal ni nada. Simplemente busqué en internet plan de entrenamiento maratón 16 semanas y el primero que me apareció, pues ahí fui. Y me ha funcionado bien. El primer mes, estaba flipando. Primer mes pasé de hacer 3 kilómetros con la lengua fuera a hacer 21 a mejor ritmo de cuando hacía 3. Entonces estaba súper motivada. Yo pensaba, esto está chupado, si en un mes he pasado de 3 a 21, el mes que viene paso de 21 a 42. Pero claro, no contaba con que
ese mes eran vacaciones, no tenía universidad, estaba descansando bien, no tenía el estrés de los exámenes, no tenía prácticas de hospital. Sin embargo, el segundo y el tercer mes sí que se me hicieron bastante cuesta arriba, por varios motivos. El primero era la carga de trabajo. Y es que, aunque yo podía hacer 21 kilómetros seguidos, esas semanas estaba corriendo 35, 40 a la semana. Pero claro, eso tienes que subirlo a 60 kilómetros a la semana. Que eso es correr todos los días, menos uno, a lo mejor 1 hora y 20 minutos. Entonces, claro, el cansancio que tienes es mucho más grande, porque vas acumulando kilómetros y kilómetros y kilómetros y cada vez estás más quemado. Por otra parte, empezó la universidad con el estrés de los exámenes, las prácticas de hospital, porque yo, por ejemplo, muchos días salía a correr, si empezaba el hospital a las 8 de la mañana, pues yo a lo mejor salía a correr a las 6 para a las 7:30 estar en el coche y llegar a las 8 al hospital. Entonces, ese hecho de empezar la universidad, tener prácticas, el estrés de los exámenes, también me estaba cansando aún más. Y por otra parte, por motivos personales, tuve varias semanas de no poder dormir bien. Mi proceso era como, no me puedo dormir, necesito dormir porque al día siguiente tengo entrenamiento, tengo prácticas de hospital o lo que sea. Me estreso porque no me puedo dormir y como estoy estresada no me puedo dormir. Así que era como un círculo vicioso. ¿Qué me ayudó a superar ese bache? Varias cosas. La primera, las personas de las que estaba rodeada. Me considero una persona muy afortunada por tener grandes amistades. ¿Sabes esas personas con las que cuando estás con ellas te recargas de energía? Pues así es mi círculo de amistades. Entonces, por una parte, eso me daba mucha energía y por otra parte, el hablar las cosas, transmitir mis preocupaciones, hacía que, por el simple hecho de hablar las cosas, mm, todas esas preocupaciones se hicieran mucho más pequeñas. Entonces, ese círculo de amigas. Por otra parte, el hecho de pensar, independientemente de lo cansada que esté, voy a hacer las cosas. Es decir, si yo pensaba, duerma o no duerma, bien, voy a hacer las cosas. Le estoy restando importancia al proceso de si duermo o no duermo, porque como da igual lo que pase, voy a hacer las cosas, lo que tengo que hacer, ya sea entrenar, estudiar, bla, bla, bla. Esto tiene menos importancia y al tener menos importancia se me iba el estrés cuando dormía poco y el hecho de que se me fuera el estrés me permitía dormir mejor. Y por último, otra cosa que me ayudó mucho fue Dios, tener fe, tener la certeza de que aunque en ese momento lo estaba pasando mal, todo iba a salir bien. Yo, digamos que he pasado de ser atea a hace un año plantearme mis creencias y sin duda estos 4 meses me han servido para acercarme a Dios. Es algo que sigo explorando, que sigo aprendiendo de ello, que todavía no tengo muy claro, pero Dios y ese tener fe en que todo iba a estar bien me daba esa tranquilidad, esa paz mental. Y por último, también quería hablar de que
el hecho de salir tantas veces a correr, de literalmente estar 1 hora y media todos los días corriendo, me dio ese espacio para conocerme a mí misma y disfrutar de mi compañía, disfrutar de mi soledad. Digamos que ha sido un proceso similar a cuando conoces a alguien que se convierte al final en tu mejor amigo. Pues ese proceso de tener conversaciones, ver cómo es su personalidad, si encaja contigo, conocer sus fantasmas, sus problemas, pues ha sido todo ese proceso pero conmigo misma. Y al final he llegado a un punto en el que me conozco mucho mejor, mm, identifico por qué hago las cosas, cuál es el patrón que sigo, mm, conozco mis preocupaciones, conozco mi pasado y estoy bien conmigo misma, ¿sabes? Entonces, quería destacar como esas 4 cosas del proceso de preparación, el construir un círculo que te apoye, que te ayude, que te dé energía, con el que puedas compartir las preocupaciones. Por otra parte, para el insomnio era, independientemente de si duermo o no duermo, voy a hacer las cosas y eso le quita importancia al hecho de dormir o no dormir, entonces me disminuye el estrés y eso me hace dormir. Por otra parte, el tener fe y por otra parte el conocerme a mí misma. Y por último llegamos a la tercera etapa, que es la carrera. Esa semana fue una semana bastante complicada, porque no solamente tenía la carrera el domingo, sino que el jueves tenía examen de farmacología. Y ha sido, he de confesar, el examen que menos me he preparado de toda la carrera, que sentía que estaban más las cosas al azar. ¿Por qué? Porque yo hacía una semana me había ido a la playa en Semana Santa y claro, no había estudiado nada. Y eso me estresaba. Entonces, ha sido la primera vez que, mm, digamos, he somatizado la ansiedad. Porque me he pasado la semana tosiendo, pero no estaba mala, no tenía mocos, me costaba respirar, no, solo era tos, tos, tos y más tos, como esta, perdón. Y entonces el lunes, el martes y el miércoles, que eran los días antes de Farma, dormí fatal. Y luego ya el jueves, el viernes dormí bien y el sábado tenía la preocupación de, vale, si he dormido fatal la primera parte de la semana y el sábado también, no sé si voy a estar muy cansada para la maratón. Pero algo que me ayudó un montón a evadirme, a relajarme, a disfrutar, fue que el sábado me pasé el día en el retiro con mis amigas, de picnic, jugando juegos de mesa, aprendiendo a bailar sevillanas, en fin, era un entorno en el que me pude relajar y eso me ayudó a dormir. De hecho, la noche del sábado al domingo fue la que mejor dormí de toda la semana. Y ese dormir bien me facilitó el estar tranquila al levantarme. Sin embargo, cada vez, a medida que se acercaba la carrera, el pistoletazo de salida, estaba más nerviosa y más nerviosa y más nerviosa. Y literalmente, si yo salía a las 10:17, a las 10 estaba cagada. Porque cada vez estaba más nerviosa y un punto de inflexión fue salir de la boca de metro y ver un montón de gente también con esos nervios. Había muy buen ambiente, pero me agobiaba que hubiera tanta gente, todos ansiosos, en fin. Y luego, a medida que empezó la carrera y me di cuenta que no era para tanto, pues me fui relajando y relajando y relajando.
Y en cuanto a la carrera, pues he de decir que fue bastante sencilla, por decirlo de alguna manera. No fácil, pero por ejemplo, yo iba viendo como a mis amigas, a mi madre, en diferentes puntos y eso era algo que me animaba mucho. La gente que había también me animaba un montón. No me encontré con el muro de los 30 kilómetros y pues yo iba corriendo a mi ritmo. No llevaba un ritmo concreto, solamente me aseguraba de no ir demasiado rápido. ¿Y cómo hacía eso? Pues de vez en cuando o iba cantando en voz alta, concretamente la canción de... ¿Cómo se llama eso? I Want It That Way de Backstreet Boys, creo que es así la canción. Y... O también iba rezando. Rezando en ese momento no porque quisiera tanto conectar con Dios, sino porque había visto un vídeo de Sayan Kiwi que decía que vas a buen ritmo si puedes rezar un Padre Nuestro mientras vas corriendo. Que si no puedes porque vas ahogado es que vas demasiado rápido. Entonces, como yo iba corriendo sin móvil y aunque llevaba un reloj no me decía el ritmo al que iba, pues solamente me aseguraba de que no fuera demasiado rápido para no quemarme al final. Luego, en cuanto al proceso de correr, pues yo iba bebiendo agua y tomando geles y cuando lo necesitaba, sin dar pie a estar demasiado mal, sin dar pie a tener sed o a, a que me bajase demasiado la energía. Simplemente iba poco a poco eh, escuchando mi cuerpo y dándole lo que necesitaba. Buah, es que encima hubo un momento en el que llevaba en esta mano una botella de agua normal, una botella de agua donde había puesto una pastilla con sales. Aquí llevaba un Powerade. En esta mano el gel y el plátano. Vamos, un cuadro. Pero eso era algo que me hacía entretenerme. Entonces, pues así por decir de la carrera de forma más superficial, pues eso, que la mayor parte de la carrera me la pasé con la mente en blanco, sin pensar en nada en concreto, y la otra, pues como os digo, o cantando o rezando en voz alta para asegurarme de no ir demasiado rápido. Lo importante de la carrera, las reflexiones que me vienen a la mente. La primera es que yo tenía miedo al empezar la carrera por mi percepción de correr una maratón, porque pensaba que correr una maratón era algo difícil. Y como era algo difícil, me daba miedo enfrentarme a ello. Sin embargo, a medida que fui corriendo me di cuenta de que no era para tanto. Entonces, muchas veces tu percepción de algo te condiciona. Por ejemplo, con medicina pasa algo similar. Si tú piensas que estudiar medicina es difícil, se te va a hacer difícil, pero realmente no lo es. Difícil me parecería estudiar, yo qué sé, física o algo así. Y a lo mejor incluso ese hecho de percibirlo como difícil haría que me resultara difícil. Pero bueno, el caso es que medicina en sí no es difícil, no es algo que te cueste comprender. Simplemente tiene mucho contenido, pero no es algo que te cueste comprender, ¿sabes? Tú a un niño de, yo qué sé, de cuarto de la ESO, lo pones a estudiar medicina y lo entiende todo perfectamente, ¿sabes? No es demasiado complicado, pero sí que hay mucho contenido. Entonces, mm, creo que por el contrario es que si tú pensaras que te iba a resultar difícil, te iba a costar mucho más comprender. Pero, en fin,
El caso es que cuides, que cuides mucho cómo percibes las cosas. Porque si yo tenía miedo era por percibir que que correr una maratón iba a ser difícil. Otra cosa que me daba miedo era el muro de los 30 kilómetros. Y yo no sentí ningún muro, la verdad. Y no sentí ningún muro, creo que primero porque iba escuchando mi cuerpo y tomando agua y geles y sales y eso constantemente. Y por otra parte, creo que era porque no me estaba fijando en el ritmo al que corría. Sí que me fijaba en no ir demasiado rápido, es decir, en poder hablar mientras corría, pero no me fijaba en el ritmo concreto. Y creo que, perdón, la gente siente ese muro porque se va fijando en el ritmo en concreto y se agobia cuando ve que baja el ritmo. Y creo que ese agobio es lo que resulta en el muro de sentir que quiero ir más rápido, pero no puedo, que me pesan las piernas. Pero como yo no me iba fijando en el ritmo al que corría, pues no me agobiaba si veía que bajaba el ritmo. Y por otra parte, eh, sí, quería hablar de los mantras. Porque a pesar de que yo no me encontré con un muro, pues sí que hubo algunos momentos de flaqueza. Y para eso creo que los mantras es algo clave. Para mí, ¿qué es un mantra? Pues es una frase corta que te puedes repetir en esos momentos de flaqueza que te ayuda a seguir adelante. En el caso, los míos eran como, no te pares. Mi filosofía de la maratón era, me da igual el ritmo al que corras, solamente no dejes de correr. Entonces era, no te pares. Y por otra parte era, venga, un paso más. Porque ese mantra, digamos, que resume el hecho de correr, venga, estoy cansada, pero venga, corro hasta el final de la esquina, hasta esa señal, hasta no sé qué, hasta no sé cuántos. Y ir dividir esa maratón en objetivos mucho más pequeños y asequibles. Entonces, ese un paso más, pues lo resume. Y el tercer mantra y más importante era el que tenía escrito en el dorsal, que era por ella, que no me apetece explicarlo porque es algo más personal, pero digamos que tenía un significado y lo tiene importante para mí. Entonces, te animo no solamente para correr maratones, te animo a tener mantras que te animen en esos momentos de flaqueza. Te animo a cuidar de la percepción que tienes de las cosas, así como a no dar pie a estar mal para poner solución. Y por último, quería retomar esa reflexión acerca del ego que he empezado en la parte de por qué apuntarme. Y es que me pasaron tres cosas curiosas, todas a raíz del ego. La primera es que a partir del kilómetro 30 ya hay mucha gente caminando. Y la verdad, yo me alegraba de que la gente caminase porque eso significaba que yo no iba tan mal, porque yo iba corriendo. Entonces, siento que en cierto modo me estaba alegrando de las desgracias ajenas. Y todo por ese ego de me siento superior. Por otra parte, vi digamos que a mi madre y a mis amigas las vi en diferentes puntos, pero digamos que las vi en el kilómetro 21 y hasta el 38 no las volví a ver. Y esos 17 kilómetros se me hicieron
muy largos, pero muy largos. Y hubo un punto en el que estaba muy enfadada con ellas, porque primero pensé que era porque no me estaban animando, pero luego me di cuenta de que era porque en el fondo pensaba, buah, voy a correr una maratón y se lo van a perder y no me van a ver. Y por último, algo también que me pasó era que cuando las vi en el kilómetro 38, mi mejor amiga, Barb, se puso a correr conmigo. Y correr conmigo casi hasta la meta porque no la dejaron pasar, porque no llevaba el dorsal. Al principio me alegré de que corriera conmigo porque era como, bueno, tengo compañía, me está animando, pero luego también me enfadé. Me enfadé con ella porque pensaba, oye, que me vas a quitar el protagonismo, ¿sabes? Era como, tía, que he corrido yo 38 putos kilómetros y vas a llegar tú a la meta conmigo, sin haber corrido todo eso antes. Y tanto el que me animase ver a la gente andando, como el enfado de voy a hacer esto y no lo van a ver, como me estás robando el protagonismo, al final es todo ego. Realmente no son pensamientos que me preocupen, digamos, no estoy orgullosa de ellos, pero tampoco los rechazo, digamos, que entiendo de dónde viene eso, entiendo que no me puedo deshacer de mi ego, pero también sé que no soy esos pensamientos, no soy esas emociones, no soy mi ego como tal. Sé que está ahí, que de vez en cuando me hace sentir o pensar de cierta manera, pero simplemente lo acepto e intento separarme de ello en el sentido de no vivir de acuerdo a ello, ¿sabes? Porque una cosa es, por ejemplo, perdón, mm, sentir esa alegría, esa superioridad, por decirlo de alguna manera, si veo a alguien andar y yo voy corriendo, y otra cosa es hacerle la zancadilla para que ande, ¿sabes? O una cosa es sentir enfado porque voy a correr una maratón y no lo van a ver, y otra cosa es reclamárselo. O sí, ¿sabes? O una cosa es sentir que estoy enfadada porque siento que me estás quitando el protagonismo, y otra cosa es ser desagradecida y también reclamárselo o no darle las gracias por correr conmigo, porque al final lo estaba haciendo con su mejor intención y yo lo sé. Pero entonces, con esta última reflexión, quiero dejar ahí la duda de no sé si utilizar el ego, poner el ego a trabajar para ti es realmente bueno porque luego te lleva como a estos pensamientos y emociones. Pero, en fin, también quería decirte que no te puedes deshacer de tu ego, pero eres más que eso, ¿sabes? Muchas veces no eres tus pensamientos, tus emociones. Entonces, a pesar de que sientas eso o pienses eso, date cuenta de que simplemente son esos pensamientos y emociones y que tú puedes actuar de manera diferente a pesar de lo que pienses o sientas. En fin, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de utilidad y recordad, estrategia y acción. Esa es la solución.